Obra Misionera Nueva Vida lo invita a compartir una breve reflexión basada en la palabra de Dios. ¿Cómo están ustedes en este día? Bueno, quisiera comenzar este momento en donde vamos a compartir algo de la palabra de Dios, justamente comentándote que el camino de nuestro Señor Jesucristo, el camino que lo llevó a entregarse en el Gólgota por todos nosotros, fue un camino realmente largo en esta tierra. Fue un plan de Dios, es un plan de Dios eterno, desde la eternidad hasta la eternidad. Un plan desde antes de la creación del hombre. Cuando el Señor ya sabía que la raza humana iba a caer, el Señor tenía un plan preparado para el rescate, para la redención de cada uno de nosotros. Y ese plan, en ese plan estaba Jesucristo, que iba a venir para dar su vida por cada uno de nosotros, y en ese plan perfecto de Dios estabas vos y estaba yo. Y eso es lo bueno, eso es lo precioso de nuestro Dios, que es eterno, que es grandioso, que es enorme, que ha creado el universo, pero que de todas maneras se fija en cada uno de nosotros. Y que cuando venimos a Él y estamos conectados con Él, Él también se ocupa de cada uno de nosotros, de dar respuesta a todas nuestras peticiones, nuestros anhelos, a todas nuestras necesidades. 24/7 está nuestro Dios presente, y eso es tan precioso para nosotros, sus hijos, ¿verdad? Y bueno, cuando Él, en todo ese transitar, entra a la ciudad de Jerusalén sentado sobre un pollino hijo de asna, que era un animal de la realeza en aquel tiempo, Jesús entra, digamos, con un billete de ida y vuelta. ¿Y por qué decís esto, Ligia? Y bueno, porque Él estaba preparando su partida. Él entró a Jerusalén porque sabía que era la última etapa en donde Él iba a entregar su vida por cada uno de nosotros. Era la etapa, la última semana antes de su muerte y resurrección. Él sabía exactamente el plan, cómo estaba diseñado, porque era un plan divino diseñado con anticipación, nada por casualidad. Nada fue hecho por casualidad. Y Él, en realidad, más que una entrada, estaba haciendo una salida, realizando una salida. ¿Por qué? Porque esa entrada significaba el principio del fin de esa semana. Esa entrada significaba la preparación de su partida, porque Él después de eso, después de su resurrección, ascendió al cielo y nos envió el Espíritu Santo, que es nuestro Consolador y el que está con nosotros siempre. Por eso es que decimos que este fue parte del camino del triunfo de nuestro Señor Jesucristo, más allá de una entrada triunfal. Fue parte del camino del triunfo, que lo realizó en ese pedacito de camino, lo realizó montado sobre un pollino hijo de asna, un animal de la realeza. Es solamente una minúscula parte del trayecto que comenzó en la eternidad, cuando Él ya era el Cordero de Dios, que iba a ser inmolado antes de la fundación del mundo. Y ese trayecto se extiende hasta la eternidad futura. Por todo este tiempo que ni siquiera a nosotros nos puede caber en nuestra mente humana, es que nuestro Señor está realizando este trayecto, y Él en esa parte entra en Jerusalén para transitar esta última semana antes de ir al Gólgota en la cruz por cada uno de nosotros. En el Salmo 90 leemos: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esto habla de la eternidad de Dios y de la eternidad también de sus planes, de sus proyectos. Desde un punto de infinito hasta el otro punto de infinito, Él es Dios. Y ahora se llama esto la entrada triunfal en Jerusalén. Pero es un título que está en la palabra de Dios, pero que tiene que ver justamente con todo este plan de Dios que va desde la eternidad hasta la eternidad. Y Él actuó
de acuerdo a este plan que ya estaba preparado, en una decisión que ya estaba preestablecida, que ya estaba definida y que no fue accidental, que tampoco fue por casualidad. Fue algo que ya estaba planeado y que Dios sabía que iba a suceder de esta manera. Por eso podemos pensar que este era una salida. La salida significaba la cruz para cada uno de nosotros, para tomar nuestro lugar, nuestra culpa. Por eso me viene a la memoria este himno que dice: a Cristo coronad, divino Salvador, sentado en alta majestad es digno de loor. Es un himno antiguo, muy hermoso, que se canta aún hoy en muchas congregaciones alrededor del mundo. ¿Y sabes qué es mi deseo? Que ese Dios de paz, que nos incluyó a todos en ese plan perfecto, en el cual también encontramos ese episodio de la entrada a Jerusalén, esa última semana antes de que Él diera su vida por nosotros, que ese Dios de paz llene tu corazón de su entendimiento para que puedas comprenderlo, aceptarlo y vivirlo. Que el Señor bendiga tu día.